nos vamos al Congreso de la República con sus invitados, pero antes, explíqueme cuáles son esos principales puntos que se abordan y que quedan definidos en esta directriz de la Fiscalía General de la Nación. Sí, pues Juan Pablo, son varios. Recordemos que es una directriz del pasado 10 de septiembre de la Fiscalía que busca fijar nuevos lineamientos para reforzar el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta social pacífica, dice el texto. Y como usted lo decía, pues esto, digamos que deroga algunos lineamientos del entonces fiscal Francisco Barbosa. Pero le hablo de algunos de los puntos. Por ejemplo, la directriz número 2, que es una de las directrices importantes, explica pues que la protesta social pacífica goza de protección constitucional y por lo tanto no puede ser objeto de persecución o sanción penal. Esto pues en ninguna circunstancia dice que la Fiscalía pueda investigar y judicializar a una persona por ejercer su derecho. Esto siempre y cuando pues sea con base en la Constitución y en demás normas y las leyes del territorio nacional. Pero pues también además de eso hay otras directrices de las que hablamos ya en la mañana, como por ejemplo que la quema de banderas es una libertad amparada. Y bueno, tenemos otros temas que de alguna forma a la Policía Nacional pues también se le limitaría el accionar en estos casos. Ahora María Fernanda Cabal, pues también nos conectamos con la senadora Clara López del Pacto Histórico. Bienvenida a la W, buenos días. Senadora María Fernanda Cabal, por ejemplo, en esta nueva directiva, la directriz 18 dice que si los actos violentos ocurrieron para repeler algún acto de agresión, pues deberá evaluarse si quizá este manifestante realizó esos actos violentos como una legítima defensa, por lo menos en el caso, digamos, de la represión policial. ¿Usted qué opina de este punto? A ver, Laura, y a toda la audiencia y a la senadora Clara López, ¿será que no vivimos el secuestro del oeste y del sur de Cali? ¿Será que no vivimos la tragedia de cómo quemaron los CAIs? ¿Será que la senadora no se enteró que hubo 996 policías heridos, 3 asesinados, 7 secuestrados y la gente, además, fue víctima de torturas? ¿Será que la condena a las 19 y a estos bandidos, que además se comprobó en las sentencias judiciales, que estaban financiados por el ELN y las FARC, hacen que hoy una fiscal que se convierte en una activista más de Gustavo Petro, desprotegiéndonos a los ciudadanos de Colombia, nos deja en claro que prevalece más su interés político sobre actos criminales, llegando incluso más aún de la afirmación que usted hace, Laura, a decir simplemente, escuchen esto, la alteración del orden público, dice la fiscal general, puede llevar a situaciones caóticas en las que si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal. ¿Quién le dio la autoridad a la fiscal para precalificar de manera subjetiva una conducta y renunciar a su función constitucional de perseguir el delito? Esto es tan grave, Laura, que aquí no va a haber forma de usted contener a los vándalos que sí estuvieron aliados con el terrorismo. Ella está poniendo en jaque la seguridad de todos los colombianos para hacer lo que quiere Petro, que nos lo anunció desde la Universidad Nacional en sus arengas revolucionarias. Ella va a coadyuvar la violencia social con la que Petro se va a mantener en el poder. Senadora Cabal, bueno, partiendo de esto que nos acaba de contar Julio, que además es clave, ¿no? Y es que aquí no se está dando ninguna orden ni a la policía ni a la fuerza pública de ningún tipo, sino que esto es de carácter interno. Pero además, recordando lo que nos señalaba la senadora Clara López, y es los desafueros que sí hubo por parte de algunos integrantes de la policía durante la protesta social hace un par de años, o hace 3 años, ¿no cree usted que está bien que haya un marco para la investigación y la indagación de los hechos ocurridos en el marco de la protesta social, en donde se logre equilibrar o se busque equilibrar la balanza entre fuerza pública y ciudadanos? A ver, vamos por partes. Debilitar la capacidad del Estado para contener disturbios o responder a delitos graves, ¿le parece bien? ¿A usted le parece bien que haya presunción de licitud, o sea, que está bien
los actos durante las protestas, según como ella los califica subjetivamente, que se conviertan en impunidad. Es que hay que leer la directiva para entender que está escrita de forma ambigua, subjetiva, contradictoria y maniquea. Y le voy a explicar por qué. Porque dentro de los derechos fundamentales protegidos por la Convención Americana, si se quiere ir más arriba, está el derecho a la manifestación pacífica, frase que ella usa en su escrito, en su directiva, pero no lo aplica, porque en el momento en que deja de ser pacífica, deja de ser protegida. ¿Entendido? No es protegida. Usted no puede decirle a la fuerza pública que mientras incendian un CAI o un MIU, usted tiene que esperar a que incendien 100 o esperar a que incendien al policía adentro. No, señor. La obligación es actuar y la policía tiene un marco normativo para actuar. Ahora, que no mienta la Fiscalía General y no los engañe a ustedes, diciendo que es una directiva que solo cobija internamente, porque sí tiene efectos en la persecución penal. Libera bandidos porque los exonera del concierto para delinquir, cuando aquí quedó probado bajo sentencias que estaban concertados. En cambio, a la policía sí se le viene con todo el peso de la ley. Y también permítame contarle que conozco procesos judiciales donde los pobres policías que trasladaban de una ciudad a otra, como pasó en Cali, por ejemplo, como pasó en Bogotá, porque no tenían capacidad de contener la brutalidad y la barbarie promovida por Petro, porque eso les sirvió para llegar al poder, terminaron judicializados, porque después de los hechos criminales aparecía una persona muerta. Lo fácil era decir que es el policía. Ojalá usted conociera las imputaciones y las acusaciones, que son completamente vacías, vagas, para poder llevar a la fuerza pública a la cárcel. ¿Cuántos policías no fueron dados de baja injustamente, perdiendo su pensión? Entonces, esto lo que está dando es una licencia para delinquir de manos de la fiscal general, que sí le está cumpliendo órdenes a Gustavo Petro. Recuerde que yo denuncié ya y demandé el acto donde ella, cuando capturan a unos guerrilleros terroristas con niños en el carro, con armas, ella pasa por encima del acto de flagrancia, lo que sucedió en ese momento, el hecho de flagrancia, que constitucionalmente la obliga a ella a investigar y a juzgar, a ella no le importó. Entonces no es el primer acto, es el segundo y muy grave. ¿A usted le parece normal que una fiscal sencillamente las órdenes de captura las revoque por órdenes y decisión de un presidente cuando hay niños? Yo no había visto esto, ni siquiera en la Fiscalía de Montealegre es así también politizada. Senadora Caballo, quiero preguntarle acerca de la violencia contra servidor público, que en la directriz publicada por la Fiscalía General de la Nación, y como lo aclaró Julio, tiene que ver con unas recomendaciones que se hacen directamente a los fiscales. Se señala que, por ejemplo, las agresiones como las palabras soeces, entre otras, no se pueden considerar como violencia contra servidor público, y en el caso en el que los policías estén respondiendo a las manifestaciones de los que protestan, se va a tener que investigar esta situación. ¿Cómo lo analiza usted? Porque ya lo expliqué, la fiscal lo que quiere es darle gusto a las personas como la senadora Clara López, que son totalmente laxas para ejercer autoridad y orden, pero seguramente les gusta ir mucho a Europa, les fascina, y saben que, por ejemplo, en Suiza, a las personas de estrato alto como ella, en Suiza solo se puede protestar en los parques. Si usted pone un pie en la calle, lo meten preso. No les gusta la autoridad de los países ricos que ellos visitan con frecuencia, sino que les gusta el desorden. En las protestas que hicieron durante su alcaldía, destrozaron todo el comercio de la 26, porque yo tengo oficina muy cerca. Destruido y vandalizado, y ustedes no le pagaron un peso a los comerciantes. Además, una destrucción organizada en contra de una reforma que, si bien era en el gobierno de Santos, beneficiaba a todas las universidades, pero como a ustedes les gusta la agitación sin fundamento. Ahora,
aquí esta directiva que voy a demandar y voy a pedir suspensión provisional deshace la capacidad de la policía de actuar. Si ya estaba deshecha, busquen cuántos policías han renunciado después de la toma guerrillera financiada por el narcotráfico, que la izquierda, como la senadora Clara, llama estallido social. Es que ellos adornan la violencia cuando les conviene, ¿no es cierto? Mire, el efecto más grave de todos, primero, que la fiscal está legislando y quien legisla es el Congreso. Segundo, que está siendo subalterna de los deseos revolucionarios de un personaje nefasto como Gustavo Petro, que hoy es presidente y que está acabando con el país. Tercero, que no es la primera vez que ella lo hace, que lo hizo de forma muy grave con la revocatoria de medidas de asesinos que llevan niños en su carro y armas y dinero. Cuarto, permítame, senadora. Le voy a decir que el desequilibrio en la igualdad frente a la ley hace que haya más violencia, mi querido periodista. El vándalo protegido y el policía para la cárcel. Senadora, desde su perspectiva, ¿esta directriz deroga el Código Penal? Porque finalmente el Código Penal sigue siendo la ley que define qué es o qué no es un delito en Colombia. Entonces, ¿esa sigue vigente o no? Esta directriz deroga el Código Penal y obliga a prevaricar a los fiscales. Entonces yo quiero mandarle un mensaje a los fiscales. La fiscal todavía nos espera unos años, si es que no la tumban por la elección fraudulenta de no tener terna. Vamos a ver qué pasa. De pronto algo sucederá. Los fiscales quieren permanecer en sus cargos. No se ganen denuncias penales por seguir una directriz abiertamente inconstitucional.